Muchísimas gracias por aceptar la invitación a retomar nuestras actividades periódicas de la Asociación de Egresados de SADE en el capítulo Colombia. Creo que la gran mayoría nos conocemos y de pronto alguno no tiene conciencia quién soy. Mi nombre es Diego Cardona. Soy el presidente de la Junta Directiva del capítulo Colombia. No me gusta mucho utilizar esa expresión de presidente, porque aquí todos estamos apoyando, todos impulsamos. Así que más bien, soy miembro de la asociación y estamos impulsando mantener este grupo de afinidad, generándole beneficios a todos aquellos que nos conectamos. Llevábamos varios meses sin podernos conectar. Ahí tengo que asumir algún tipo de responsabilidad personal, dado que mis actividades de investigador me habían absorbido de una manera monumental. Tal vez varios de ustedes lo supieron. Me fui para Pittsburgh un tiempo, gracias a una beca de la Fulbright, a trabajar temas que son necesarios en el ámbito de la educación que nos compete tanto a Ernesto como a mí. Pero bueno, ya estamos aquí. Y hoy nos acompaña una persona que, comillas, Ernesto, y qué pena que lo diga, te perseguimos durante muchísimo tiempo, pero finalmente caíste. Y eso es algo muy positivo. Ernesto Lucena, ustedes lo vieron en la invitación, es una persona que tiene un perfil espectacular dentro de lo que correspondería a las necesidades que tiene la sociedad, no solamente colombiana, sino a nivel importante, a nivel mundial. En la presentación que hacíamos de su perfil hablábamos de que, entre otras cosas, Ernesto fue un deportista de alto rendimiento hasta, si mal no recuerdo, tú me corriges ahorita, Ernesto, el 2005. Tiene una formación básica en el ámbito de las leyes, es abogado de la Sergio, donde ya tenías previamente funciones directivas, estuviste de decano de la Escuela de Derecho y además en temas de innovación, cosas súper interesantes y de transformación digital. Hiciste también algunos programas de especialización en el externado y tienes el International MBA que titula ESADE conjuntamente con la Adolfo Ibáñez. Tú estuviste muy metido, Ernesto, en todos estos temas del deporte. Estuviste como presidente de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la Conmebol, fuiste director de Coldeportes y una posición que es muy relevante, el hecho de haber sido el primer ministro del deporte de nuestro país. Con lo cual, pues estamos hablando de un perfil que, además del ámbito académico donde te has desempeñado, también has estado en ese ámbito de la alta dirección gubernamental que requiere el país. Cosas tan interesantes como lo que logramos en los Juegos Olímpicos que recientemente terminamos, con toda la problemática que eso le generó, no solamente al país, sino al mundo, la pandemia. Ernesto nos va a hablar de un tema muy interesante, innovación del ser para trascender. Así que, Ernesto, seguramente el grupo se irá creciendo a lo largo de los minutos y estamos en tus manos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego. Un saludo muy especial para ti. Gracias a todas las personas que se conectan hoy y por supuesto a Javier, a Ernesto, a las otras personas que hacen parte de Alumni de SADE. La verdad estoy muy contento. Primero, gracias por la invitación. Segundo, decirles que para mí haber ostentado cargos que al final son accidentales en la vida, los cargos y todo esto que uno transcurre y discurre por diferentes momentos, cuando uno vuelve a la academia y mira hacia atrás, dice, todo esto tuvo un comienzo y sobre eso les quiero hablar hoy. Creo que uno de los temas más importantes y sobre todo poniendo de presente lo que ha vivido la humanidad en el último año y medio, cuando veníamos en ese paso acelerado hablando de innovación, de transformación digital, la gente hablaba de innovación de producto, de innovación de servicios, y se fue quedando a un lado, y ahorita les voy a compartir la presentación, se va quedando a un lado qué pasó con el ser humano, qué pasó con esa idea del humanismo, ahora que las personas evocan tanto esa palabra, pero muchas veces es una palabra que se queda en abstracto y cuando la llevamos al mundo empresarial, pues evidentemente
no tenemos las herramientas para incorporarla dentro de nuestro equipo de trabajo, y es allí donde muchas veces las empresas se van quedando y se van relegando porque se inspiran más de manera importante en la inteligencia artificial, pero de algún modo se van relegando en lo que he venido estudiando hace más de 7 años, que es la inteligencia emocional, la neurobiología, la neuroplasticidad y la posibilidad de generar inteligencia social. Y por eso, pues, cuando me invitaste a esta charla, la verdad es que tengo que decirlo con todo honor y con todo orgullo, que el programa que hice en ESADE y los módulos que hice en ESADE sobre los temas del Multinational MBA, que también evocaban mucho la innovación, pero se centraban mucho en el ser, pues fueron fundamentales en mi labor como ministro. Y repito, llegar a ser ministro es algo muy importante, pero tal vez más importante es la huella que dejas como ser humano cuando transcurres o vas en estos cargos. Y me devuelvo un poco en mi vida y les cuento sobre tal vez el episodio o la etapa que creo que hoy por hoy más me sirvió, además de la académica, a alcanzar los logros que tuvimos en el Ministerio del Deporte. Y tal vez fue la época donde fui deportista de alto rendimiento. Cuando uno es deportista de alto rendimiento, y me imagino que de los que están conectados, muchos seguramente han estado allí o por lo menos han estado cerca de serlo. Uno tiene muchas aristas, pero al final la disciplina y los valores que enseña el deporte, cuando los aplicas a la gerencia pública o privada, pues te terminan dando ese concepto que yo quiero compartir hoy con ustedes, que es la innovación del ser para trascender. Y por eso, pues quise traer a colación diferentes libros, diferentes artículos que se han escrito sobre la inteligencia emocional y por supuesto cómo después atando lo que fue el programa del Multinational MBA, pues fuimos logrando con el equipo de trabajo hacer acciones que a continuación les voy a expresar. Entonces, ¿qué es la innovación del ser para trascender? Lo primero es centrarnos en el ser humano, en el yo. Siempre he creído que para liderar un equipo de trabajo es importante conocerse a uno mismo. Tenemos esa costumbre natural de mirar siempre y juzgar a los demás. Y creo que cuando uno hace eso sin conocerse a uno mismo, lo que está perdiendo es la capacidad de ser empático y, por supuesto, la capacidad de trascender. Porque para trascender lo que necesitamos es un alto nivel de compasión, ojo, no lástima, compasión, que es ponerse en la pasión del otro y sobre esa base liderar equipos. Y cuando estuve pensando en el concepto de innovación del ser para trascender, pues creo que es la huella que hemos ido dejando los que hemos sido exalumnos de ESADE y de los programas que maneja esta linda universidad sobre la aplicación no solo de los hard skills, las finanzas, los procesos, etcétera, sino también lo que nos ha ido dejando a nosotros como exalumnos en la parte que tiene que ver con el entorno humano. Entonces, lo primero es, y quería poner esta palabra, la aplicación de lo aprendido con H en nuestro Multinational MBA. Y hablo de aprendido con H porque uno puede aprender muchas cosas, pero solo lo que se aprende es lo que se incorpora, y cuando uno se incorpora lo vuelve un hábito, y cuando lo vuelve un hábito, pues evidentemente lo puede llevar a su gestión. Generalmente, cuando venimos del sector privado, nos causa reticencia llegar al sector público porque creemos que muchas de las políticas y de las cosas que hemos aprendido pues se van a demorar, no van a ser aplicables, seguramente no vamos a tener el tiempo, ni mucho menos la flexibilidad legal, porque ustedes saben que cuando uno está en el Estado tiene que estar preocupado por las procuradurías, por las contralorías, por las fiscalías, por control interno, y que todo eso funcione bien paralelamente a los proyectos que tienes, pues puede verse difícil, pero creo que en gran parte dejamos una semilla en ese Ministerio del Deporte que a continuación les voy a explicar. Entonces, sí es posible, esa sería mi primera conclusión, sí es posible aplicar muchísimos de los conocimientos y de las teorías que traemos del sector privado y de la academia en el sector privado a la práctica en el sector público. Y cuarto, decir, o tercero, que de la teoría a la práctica
hay que tener voluntad, hay que tener un gran equipo de trabajo, pero por sobre todo hay que tener inteligencia emocional para innovar, y eso nos lleva a otro concepto que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la inteligencia social. Quería recomendarles hoy un libro para comenzar por ahí. Es un libro que ha sido también una guía, una base de lo que he venido aprendiendo en estos últimos años. Este libro se llama Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence. Muchos de ustedes se acordarán que uno de los primeros gurús de la inteligencia emocional fue Daniel Goleman, con su libro Inteligencia Emocional. Después, y hace unos pocos días, tuve la oportunidad de comprar el último libro sobre inteligencia social, pero la particularidad de este libro es que lo escribe con Richard Boyatzis y Annie McKee, que son de la Escuela de Negocios. Entonces, este libro ya no es solo hablar de inteligencia emocional como un proceso neurobiológico, como un proceso cerebral, sino cómo eso nos lleva a poder innovar, a poder mejorar, a ser un líder dentro de la empresa. Entonces quería recomendarles este libro y de allí decir que obviamente el fundamento de todo está en lo que hoy conocemos como la neuroplasticidad, que no es nada más sino el concepto de que nuestro cerebro puede ir moldeándose, cambiando, nuestro comportamiento puede cambiar, nuestro comportamiento puede ir hacia horizontes nuevos si generamos los entornos, generamos la empatía, generamos la resiliencia, trabajamos en equipo, le damos la dosis de optimismo necesaria siempre a nuestro pensar para de esa manera poder llevar a cabo los hard skills de cualquier empresa. Y entonces me tomé el atrevimiento, y me disculparán todos ustedes, me tomé el atrevimiento de coger el nuevo programa de nuestro Multinational MBA, que además dirige una persona a la cual estimo mucho, el doctor Luis Vives, y que ha sido un compañero de grandes líderes académicas. Y me puse a mirar el programa que está hoy, al que yo estudié, y la verdad es que me encontré con que han cambiado los nombres, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Y si ustedes miran, el primer módulo de ese Multinational hoy se llama Understand. ¿Qué es Understand? Es entender el problema, es entender la situación, es entender el entorno. Cuando llegamos al Ministerio del Deporte, que se llamaba Coldeportes para los que están sintonizados con lo que ha sido Colombia en el deporte, teníamos una entidad que era un departamento administrativo, es el paso anterior a ser ministerio. Los departamentos administrativos dependen de la Presidencia de la República, pero no tienen el nivel jerárquico, ni mucho menos tienen voto en el Consejo de Ministros. Entonces le dije al presidente cuando me invitó a su gobierno, porque además yo le ayudé al presidente Duque a generar la plataforma de deporte, y le dije: lo que necesita Colombia es un ministerio del deporte, primero, que no tenga impacto fiscal, es decir, que no le cueste más en funcionamiento al país, pero donde podamos duplicar la inversión que tiene que ir al sector social, a esa Colombia profunda, pero de la misma manera tiene que ir a fortalecer el alto rendimiento. Entonces, Understand, cuando lo estudiamos en nuestro Multinational, recuerdo que ese módulo tal vez debe ser muy similar a lo que vi yo en mi momento como Awareness, y es la capacidad de entender los entornos, entender la macropolítica, entender la macroeconomía, pero también entender la micropolítica, la microeconomía, y conocer en un país de casi 50 millones de habitantes, con tantas culturas adentro, con tantas distancias, con tantas problemáticas, cómo el deporte podía ser un factor de transformación social y por lo menos de esperanza para muchos colombianos. Porque los que conocemos la historia de Colombia, como todos los que estamos aquí, sabemos que en el exterior somos reconocidos ampliamente, desafortunadamente, por cosas que no vale la pena mencionar, pero que todos conocemos. Pero también en los últimos años hemos sido reconocidos por nuestros deportistas. Es muy importante que hemos podido llegar a diferentes rincones del mundo con el nombre de Falcao, con el nombre de Katherine Ibargüen, con el nombre de Nairo Quintana, de Rigoberto Urán, de nuestros pesistas, de los patinadores y de tantos más. Entonces, entender el problema y hacer un diagnóstico era fundamental.
Y en ese convencimiento, entonces le dijimos al presidente de la República, lo primero que tiene que tener Colombia es un Ministerio del Deporte. Repito, que no tuviera impacto fiscal y que por otro lado pudiéramos duplicar la inversión. Yo nunca había entrado, y les cuento, desde el colegio al Congreso de la República. Yo lo veía por televisión, uno veía los debates en canal institucional, y la verdad es que cuando me di cuenta cómo era la creación del ministerio, donde evidentemente había un proyecto de ley que se compaginaba entre gobierno y Congreso, pero que tocaba ir curul por curul a ganarse ese voto para que el ministerio se creara, pues el entorno te cambia, y entender el problema y hacerle entender el problema y la solución que tenía el Ministerio del Deporte, pues fue fundamental. ¿Qué éxito logramos allí? En 8 meses logramos tener los 4 debates en el Congreso de la República y se transformó Coldeportes en Ministerio del Deporte. Ustedes se preguntarán hoy, ¿y eso puntualmente cómo se da? Pues bueno, hubo mucha gestión desde el punto de vista de información y de diagnóstico, pero también hubo mucho trabajo de discusión y empatía con cada una de las bancadas. Quiero contarles algo que fue histórico para este país. Este ministerio se creó unánimemente. En el último debate se dieron 102 votos a favor y 0 en contra de la creación del Ministerio del Deporte. Incluso cuando hubo grandes personajes de la política pública, a mí a veces me gusta contar esta anécdota, el expresidente Álvaro Uribe pensaba que no debíamos tener Ministerio del Deporte, y me tocó hablar con él más de 2 horas y explicarle las bondades. Esto también, quiero decirles, alineó el cosmos de alguna manera, porque ese año 2019 tuvimos los éxitos más importantes de nuestro deporte. Ustedes se recordarán, Egan se ganó el Tour de Francia, Robert Farah y Sebastián Cabal en el mismo año se ganaron Wimbledon y el US Open. Entonces se fueron dando una cantidad de resultados que era imposible también que de alguna manera nuestros líderes políticos le dieran la espalda a lo que queríamos, que era transformarlo en ministerio. Y por eso, entonces el segundo módulo, entiendes la situación, estás aware, pero a veces entras a lugares y a situaciones a las cuales no estás acostumbrados, y ahí es donde esa aplicabilidad de la inteligencia emocional, de la empatía, de la conversación, de la compasión, de entender la situación del otro, fue la que nos llevó a generar una conciencia de que se necesitaba un Ministerio del Deporte, e inmediatamente comenzamos esa transformación de lo que era un instituto a hoy ser un ministerio. Y entonces ustedes ven que otro de los módulos de este Multinational MBA es Discover and Transform. Y ahí pues creo que es suficiente la explicación para decir que lo que hicimos durante esos meses fue no solo encontrar un nuevo capítulo de la historia del deporte en Colombia, que ustedes saben lo que ha sucedido en los últimos años con el deporte en Colombia, sino que además logramos convencer a la institucionalidad de lo importante que era tener ese ministerio. Y repito, lo logramos sin impacto fiscal. Hoy por hoy les puedo decir que el funcionamiento del Ministerio del Deporte es exactamente igual al que tenía Coldeportes. Y por otro lado, en inversión, sí logramos duplicar el presupuesto. Es decir, en los últimos 2 años, el Ministerio del Deporte pasó de una cifra cercana a los 400.000 millones de pesos a tener casi 800.000 millones de pesos este año 2020. Entonces, por ahí vimos nosotros como líder de un equipo de trabajo, lo que planteábamos al país se fue generando, y además se fue generando una marca. Y aquí, cuando uno habla de Disrupt, que es otro de los módulos, pues lo primero que dije es, hombre, los ministerios son muy fríos. Hablar de un ministerio a la gente, a los stakeholders del sector, pues es demasiado frío. ¿Cómo hacemos para que logremos a que nuestros atletas, que nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, de verdad sientan que la creación de este ente es importante y que puede generar esperanza, futuro y sueños para muchos de ellos? Y les cuento, un día caminando por un aeropuerto acá en Colombia, entré al market. Yo me imagino que muchos de ustedes seguramente han entrado al market, el Market Colombia. Y entonces, perdón,
me puse a mirar camisetas, mugs, chivas, chocolates, café, todo lo que venden allí. Dije, oiga, y aquí no hay nada de un deportista. Aquí no hay una sola camiseta de Nairo, no hay una sola camiseta de Rigo, no está Catherine. Sí, hay muchas banderas de Colombia, pero estamos de pronto perdiendo la oportunidad de tener esa marca país. Y me puse a pensar con el equipo qué podíamos hacer y nos salió esta marca Colombia, tierra de atletas. Y cuando hablamos de la palabra atletas, estamos hablando digamos, en sentido estricto semántico de los deportistas, pero a nivel de alto rendimiento. Y quisimos darle esa marca Colombia Tierra de Atletas y nos sentamos con todo el equipo de comunicaciones, con todo el equipo de cada una de las áreas del ministerio y dijimos, vamos a empeñarnos en crear una marca que hable del Ministerio del Deporte, pero donde se sientan reflejados más allá de un ministerio, de una entidad fría que de pronto no genera ningún tipo de emoción, generar una marca, y por eso ustedes ven hoy que la Colombia Tierra de Atletas es una marca del ministerio y que cada uno de esos deportistas, pues obviamente hoy se siente que pertenece a esa entidad. Varias veces tuve la conversación y la verdad es que el paso por el ministerio me ha dejado grandes cosas, grandes amistades con muchos de ellos. A muchos también los conocía de mi época de alto rendimiento. Yo terminaba y ellos empezaban, pero la verdad es que me sorprendió saber que no conocían cómo funcionaba Coldeportes, que nunca habían ido a Coldeportes, que no entendían en qué se invertían los recursos del deporte. Entonces, en la creación de la marca Colombia Tierra de Atletas también hicimos una gestión muy fuerte en que nuestros deportistas conocieran cómo funcionaba la gestión del deporte y de los recursos en Colombia. Y eso creo que es fundamental. Los stakeholders, cuando tú quieras hacer disruption en un tema, en una marca, en un proceso, es muy importante vincular a tus stakeholders porque son los primeros que van a entrar a apoyar esa disrupción. Si tú no has hecho pensamiento sistémico, si tú no has hecho procesos de pensamiento sistémico para irrumpir en un nuevo o para entrar en un nuevo mercado, para generar una nueva marca, de pronto te puede hacer un efecto boomerang y son tus mismos stakeholders los que te pueden criticar el producto. Entonces, los cohesionamos, los trajimos, les dimos a entender qué se hacía primero con los recursos del deporte y qué era esta Colombia Tierra de Atletas. Segundo, una preocupación inmensa que se generaba, que se ha generado en Colombia durante muchos años. Y es, bueno, tenemos los de ahora y los que vienen, ¿dónde están? Y resulta, y ahí sí lo tengo que decir con toda crudeza, es que se pensó en los que estaban y se dejaron de lado los talentos que venían. El relevo generacional, yo creo que muchos de ustedes lo percibieron en los Juegos Olímpicos. Hay una brecha grande entre los que ya están posicionados en el alto nivel y los que están por venir. Por eso generamos una segunda marca dentro de la sombrilla de Colombia Tierra de Atletas, que fue Talentos Colombia. Y Talentos Colombia, la verdad es que es el programa de mi corazón, de mi alma, de mi querer, porque ahí es el que realmente nos va a llevar a pensar no solo en los futuros Juegos Olímpicos del 2023 del 2024 en París y los Juegos del 2028 en Los Ángeles, sino que nos va a generar un entorno pedagógico a través del deporte. Y ahorita más adelante les explicaré cómo funciona Talentos Colombia, pero esa marca Talentos Colombia es realmente la que a mí, si ustedes me preguntan, uno de los legados que quisimos dejar con el presidente Duque fue establecer una marca de talentos donde los niños en los 32 departamentos tuvieran por lo menos una posibilidad de mostrarse. Y por último, el proyecto avanzado de desarrollo. Son conceptos técnicos, pero espero no aburrirlos porque lo importante de esto es que entiendan que todo proceso necesita no solo un semillero, sino también dentro de los semilleros proyectos avanzados. Eso es como cuando uno le mete aceleración a ciertos productos de su empresa para que puedan salir más adelante o más rápido adelante. Y esos son los proyectos avanzados de desarrollo. Ahí no me voy a detener mucho, pero esos muchachos que están en ese proyecto son los que ya se han decantado de Talentos Colombia y son los que saldrán inmediatamente al alto rendimiento y harán parte de las futuras selecciones Colombia juveniles y después pasarán a mayores.
Y por último, lo que les decía, empoderamiento de los atletas de alto rendimiento. Hoy por hoy, les puedo decir que la mayoría de ellos, de los que estuvieron al lado en la gestión de Ernesto Lucena y de su equipo de trabajo, conocen cómo funciona el ministerio, conocen hacia dónde vamos. De hecho, muchos de esos procesos de Talentos Colombia y de los proyectos avanzados de desarrollo fueron liderados por ellos, Regan, por Mariana Pajón, por María Isabel Urrutia, por Catherine Ibargüen, en cada una de sus regiones y en cada uno de los deportes que en esas regiones han sido diagnosticados como importantes. Un segundo acá. Ojalá. ¿Se te bloqueó? Ya. Ya. Listo. Entonces, y uno dice, bueno, y llega uno a la creación de todos estos programas, ¿y qué es lo que al final tiene uno que liderar? Porque uno puede tener los recursos, uno puede tener las ideas, pero al final les decía anteriormente, hay que liderar la gente. La gente que al final es la que está esperando que como ministro o como ministra, tú le cumplas las promesas, pero además los lideres de manera positiva. Y entonces es allí donde vi en el módulo de Leadership and People, que también lo tiene el Multinational hoy, pues que evidentemente lo que uno hace es gestionar emociones, llenar a la gente de razones e inspirarlos para que sueñen con un futuro mejor. Y eso es lo que hace el deporte en un país, en cualquier sociedad. Yo creo que en los países, sobre todo de nuestra región, donde no tenemos un esquema como el norteamericano, donde el deporte universitario evidentemente es extremadamente importante, no solo en los logros olímpicos, sino en la generación de un capital social importante, pues le toca muy difícil a los funcionarios públicos, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental, a nivel municipal. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que dar esa esperanza de que puede haber un futuro en el deporte cuando decides ser deportista. Y la buena noticia, quiero contarles, es que en el proyecto de reforma a la ley 181 del 95, que es la ley del deporte, nosotros instauramos que el deporte quede como profesión en Colombia. Es decir, uno va a ser un profesional del deporte. No va a tener que seguir mendigando para tener sus parafiscales, para tener sus prestaciones sociales, sino que cuando decide ser deportista va a ser considerado como profesión. Y los programas que les mencionaba anteriormente, como el PAD y como Talentos de Colombia, también quedarán instaurados en la reforma del proyecto, lo que convierte esto en una política de Estado y no de gobierno. Eso es importante decirlo. Muchas veces la egolatría de los funcionarios no les permite, y eso nos pasa también en el sector privado, no nos permite o no nos gusta que los otros lleven la bandera de un proyecto, sino que apenas llegamos decimos, no, mi impronta es esta y por lo tanto lo que venía de aquí para atrás ya no lo quiero, así sea bueno porque me va a opacar. Y creo que una de las grandes cosas que aprendí yo en este ministerio es que liderar con la gente, liderar con sus valores es muy importante y por eso son políticas de Estado las que tiene que tener del deporte y muchos de los ministerios y no políticas únicamente de gobierno. Y nos tocó, evidentemente, y lo hablábamos al principio, tal vez uno de los momentos más difíciles que ha vivido la humanidad. Se nos viene primero un gran paro, ustedes se acuerdan, a finales de 2019, y empieza todo el tema de la explosión social, llamémoslo así, que venía teníamos toda la información de que iba a ser muy contundente en el año 2020, cosa que sucedió en el 2021, que esto todo estaba estratégicamente planeado, pero se nos vino la pandemia. Se nos vino la pandemia. Todos ustedes conocen, obviamente, los bemoles no solo de salud, sino económicos que esto trajo. Tú estando en un gobierno y tenías que seguir jalando la carroza, tenías que seguir jalando tus proyectos en momentos de tanta incertidumbre, en momentos de tanta molestia, en momentos de tantas dificultades, sobre todo mentales, porque es que hace 2 días hablaba con el doctor Rodrigo Córdoba, un hombre espectacular, ustedes todos lo saben, psiquiatra excelso colombiano, y nos decía que tal vez el mayor impacto que vamos a ver post-COVID, post-pandemia, será el impacto mental de la sociedad,
que yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha sentido, ha sufrido o por lo menos de manera indirecta lo ha visto. Entonces, estar en un gobierno con todas estas aristas, pero con un proyecto detrás de liderazgo, de innovación, de disrupción, de seguir inspirando a la gente en momentos tan complejos, pues de alguna manera tuvo que tener un alto en el camino, donde la prioridad del gobierno, por obvias razones, fue la salud, después compaginar la salud con la economía y después compaginar la salud con la economía con la estabilidad social del país. Y es lo que ha venido haciendo en el último año el presidente Duque. Y entonces los ministerios que de pronto muchos pensaban que podían quedar al margen de esto, entre ellos el del deporte, decían, en este momento no es prioritario el deporte, pues obviamente nos tocó hacer un alto en el camino, frenar muchos proyectos porque muchos de los recursos tuvieron que ir al fondo de emergencias por obvias razones. Pero con todo y eso, la gente nos reclamaba en la región qué íbamos a hacer durante la pandemia. Estábamos teniendo indicadores altísimos de sedentarismo, altísimos de temas de depresión. Entonces el ministerio tomó la bandera de liderar con la gente de región los programas de recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre de manera digital, de manera televisiva. Nos salíamos con Canal 13, con nuestros programas digitales, hicimos algo que se llamó la Ruta del Movimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan, nos íbamos por las calles de Bogotá y la gente desde los balcones hacía ejercicio con su tapabocas. Fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora y que incluso el proyecto del ministerio fue mencionado en varios blogs de deporte y de actividad física en Inglaterra y en el mundo. Entonces, miren ustedes cómo liderar en momentos de tranquilidad, que uno a veces dice, hombre, qué cosa tan difícil. Cuando nos llegó esto, la verdad es que esto no era difícil, parecía imposible. Y sobre todo cuando tú no tenías margen de error, porque la gente se estaba contagiando, la gente se estaba muriendo y hemos tenido durante este año pues todas las dificultades que ustedes han visto, pero al final puedo decirlo y por eso quise poner este módulo ahí de presente, es que el liderazgo y la gente son fundamentales en los momentos de dificultad. Hay que confiar en la resiliencia de la gente, hay que mantener esa empatía viva, hay que mantener la inspiración y fue lo que hicimos a través de este ministerio, como se hizo con el de Cultura y con otros, para que la gente no perdiera esas ganas por lo menos de mantenerse activo. Y allí entonces nosotros, pues obviamente teníamos que empezar y no podíamos detenernos en lo que se venía trabajando. Y lo que se venía trabajando, perdón, era muy importante porque las obras, muchos de ustedes están en el sector empresarial, cuando se suspende o se cierra el país, pues todo parecía frenarse. Pero también la convicción del presidente del gobierno y como la tuvieron ustedes como empresarios de seguir adelante, pues era muy importante. Y logramos nosotros entonces, a medida que se fue abriendo el país, por un lado nos reclamaban que se abriera el fútbol, que se abriera el deporte de alto rendimiento y lo fuimos logrando poco a poco. Eso no fue fácil y me costó muchas, ¿cómo diría uno? Peleillas de corrillo, ¿no? Donde incluso se alcanzó a decir que el ministro del Deporte era un palo en la rueda para que iniciara el fútbol, pero no dependía de mí, dependía del Ministerio de Salud. Y aprendimos en el gobierno a trabajar mucho más en equipo de lo que seguramente le había tocado a otros gobiernos, porque miren ustedes este ejemplo. Reactivar el fútbol necesitaba el concurso de 3 ministerios más las alcaldías. Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, Ministerio del Deporte y obviamente las alcaldías de cada una de las ciudades. Y muchas veces la gente del fútbol, en esa aspiración válida de que volviera a empezar, no nos entendía. Decía, hombre, el gobierno abre otros sectores, pero no abre el fútbol. Y resulta que los protocolos presentados, pues obviamente tenían que ser muy meticulosos. Obviamente miramos espejos de otras regiones, pero nunca fue fácil, nunca fue una decisión, por más que la gente quisiera que se abriera, una decisión que pudiéramos tomar a la ligera y mucho menos sin el concurso científico del Comité de Expertos del Ministerio de Salud. Entonces, logramos abrir el fútbol, pero también había una necesidad de terminar las obras que se habían empezado. Y hoy puedo decirles con gran orgullo, más como exalumno, más como colombiano,
que logramos entregar 600 obras de todos los tamaños, pequeñas, medianas, grandes. Y aquí se me olvidó una cosa y perdónenme que rompa un poquito el orden. Cuando yo llegué a Coldeportes, estas experiencias son las que tal vez le quitan a uno años de vida, pero lo enriquecen profesionalmente. Cuando el presidente Duque me posesiona, terminamos la posesión y me dice, Lucena, hay que hacer los Juegos Nacionales y nos queda un año. Y yo me imaginé, primero que estaba la plata, o sea que nos la habían dejado porque nosotros recibimos el gobierno, los Juegos Nacionales ya estaban asignados, entonces yo me imaginé que los recursos ya estaban. Y lo otro que me imaginé es que pues en la región ya todo estaba decantado. Esos juegos fueron en Bolívar, en Cartagena puntualmente y en algunos municipios de Bolívar. Pues imagínense ustedes que cuando llegué ni la plata ni los lugares donde se iba a hacer. Teníamos 10 meses que realmente se convirtieron en 8 porque esto fue en noviembre y los recursos solo llegaron hasta enero. Y si de algo, y por eso aquí por el Achieve y por los metrics me acordé, si de algo debemos sentirnos orgullosos como equipo de trabajo, es que logramos hacer unos Juegos Nacionales que además recuerden ustedes lo que había pasado en el 2015. Para los que no se acuerdan, los Juegos del 2015 fueron los Juegos tildados un fracaso y además fue el mayor acto de corrupción que tuvo en unos Juegos Nacionales Colombia. Por eso nosotros en algún discurso me salió una frase que fue, los recursos del deporte son para los deportistas y no para los contratistas. Evidentemente esto hablando de los contratistas inescrupulosos, porque evidentemente los contratistas que son honestos merecen también ganar con estas obras, pero logramos en 8 meses sacar unos Juegos Nacionales que dignificaron el deporte en Colombia. Cumplieron con todas las expectativas, se hicieron todas las obras, no hubo quejas de corrupción, los deportistas pasaron felices. Tuvimos evidentemente las problemáticas que causa hacer unos juegos en 8 meses, pero les puedo decir con toda tranquilidad que fueron unos juegos que le devolvieron la dignidad a Colombia. Y entre esas 600 obras que entregamos, pues evidentemente están los escenarios que se entregaron para Bolívar, pero por todo el país nos pusimos la meta de entregar obras, sobre todo de pequeña y mediana escala, porque nos dimos cuenta que las obras deportivas, recreativas, dejan mucha más huella que una carretera. La gente quiere las vías, la gente quiere las vías terciarias, la gente necesita para la producción las vías. Pero una vez le entregas la vía, la gente no te la vuelve a agradecer. Cuando tú entregas una obra deportiva, recreativa, el impacto social es infinito. Cada vez que los niños van al parque, cada vez que los papás van a esos gimnasios biosaludables, cada vez que los jóvenes entran a esos espacios, vuelven y recuerdan la gestión de quien les entregó esa pequeña placa, ese pequeño gimnasio o esa pista de atletismo. Así que entendimos por muchas regiones del país que las personas muchas veces más lo que quieren es algo que les genere emoción, como estas obras, no por decir que las otras obras no sirven, pero el impacto emocional era altísimo. Y por otro lado, con los programas que les mencionaba anteriormente, pues obviamente impactar más de 4.000 talentos hoy en los 32 departamentos colombianos ha sido una gran satisfacción para todos. ¿Falta mucho por hacer? Claro. ¿Fue una semilla que sembramos? Claro. ¿Qué es lo que uno espera a futuro? Repito, que una política de gobierno se convierta en una política de Estado, que una semilla que siembras tú la sigan regando otros, la sigan consintiendo otros y que obviamente después, como decíamos, de pronto cuando recojan esa cosecha, pues no importa quién fue el que la inició, sino al final que el beneficio sea para los deportistas. Y de esa manera nosotros logramos pues incorporar, logramos llevar a cabo muchísimas cosas que al final quedan ejemplificadas en un video que quiero compartir con ustedes en este momento. Esos nombres inspiran, alegran, motivan. Puedes ponerle el nombre que quieras a tu sueño. Los colores ya están definidos. Ellos llegaron lejos, pero siempre
tuvieron un mismo punto de partida. Por eso, el Ministerio del Deporte buscará desde allí más nombres gloriosos, más talentos, y lo hará llegando a las raíces de toda Colombia. En la base está el secreto del éxito, y lo haremos fuerte con trabajo en equipo. Talentos Colombia, su nuevo programa, estará en todos los departamentos del país. En 5 regiones buscaremos el futuro del deporte colombiano. Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Gracias a ese esfuerzo, 2.000 talentos de la geografía nacional podrán iniciar en los próximos 4 años su desarrollo integral como deportistas. Así, les garantizaremos un óptimo desarrollo con habilidades y potencial de alto rendimiento. Y lo mejor, garantizamos el relevo generacional y el posicionamiento del país como una Colombia tierra de atletas. Llegó el momento de que el deporte empiece a conocer a los futuros campeones. Talentos Colombia le pondrá nombre a tus sueños. El futuro del deporte colombiano tiene nombre. Pues esta fue, digamos, en este video, la recolección de muchas ideas, de muchas cosas que hicimos, pero al final entendimos que Talentos Colombia es mucho más allá que encontrar, valga la redundancia, esos talentos. Era la manera de inspirar y de educar a muchos jóvenes de Colombia que necesitan hoy por hoy ese aliento a través del deporte, esa pedagogía a través del deporte. Y por eso cuando inicié la charla decía, tal vez lo más importante para mí hoy en la actividad que cumplo como decano de Prime Business School, que cumplí como ministro del deporte, antes como decano de Derecho, fue tal vez ese pasar por el alto rendimiento, ese pasar por el deporte. El deporte siempre ha sido mi mejor amigo, mi bastón en los momentos difíciles. Este año ha sido para mí en los temas de salud muy complejo, pero siempre he entendido que sacar adelante por el bien de otros a veces es más importante incluso que por el bien personal. Y lo digo con toda la convicción que lo que necesita Colombia hoy, y sé que cada uno de ustedes lo hace en sus sectores, además, sobre todo habiendo pasado por programas de ESADE, y no lo digo nada más porque lo conozco, porque lo viví, porque entendí que cuando se trabaja en el ser es la mejor manera de transformar, porque entendí que independientemente del cargo en el que estés, aquí lo importante es que todos entendamos que cuando trabajamos por otro ser humano, cuando ponemos una sonrisa en otro ser humano, puedes transformar cualquier entidad y puedes liderar cualquier institución. Esta era básicamente la presentación que yo quería darles hoy. Quería mostrarles cómo a través de los programas y del programa que en específico hice yo con un gran amigo, con Ignacio Gaitán, que entiendo que también ya les hizo esta charla, esa impronta dejó en mi ESADE como alumno, como exalumno, y puedo decirles con toda tranquilidad que muchos de los conceptos que aprendí los apliqué, logramos transformar una entidad que además salió con una reputación muy importante después digamos, cuando ustedes miran las encuestas de los ministerios, no porque sea Ernesto Lucena, fue por lo que logramos dejar en el corazón de esos colombianos y más que nada por entender que, y así quiero cerrar, que el Ministerio del Deporte, más que el deporte, es un ministerio de educación ad hoc. Es un ministerio que, si se le ponen las piezas correctas en los lugares correctos, vamos a lograr que eduque a los colombianos a través del deporte y así tener mejores ciudadanos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Yo la verdad solo tengo aprecio y gratitud porque me hayan invitado, doctor Diego, doctor Javier, a todos los que están conectados. Espero seguir haciendo parte de este grupo. Gracias por invitarme. Y como siempre, aquí un amigo más y en lo que pueda ayudar, estoy a toda disposición. Ernesto, muchísimas gracias por esa pertinente presentación y además por esa interesante forma en la cual logras mostrar que el paso por las aulas de ESADE genera un beneficio. Eso es importantísimo para nosotros. Y quería abrir ahorita los micrófonos para que algunos pudiesen hablar. Hay una cosa aquí interesante. Por un lado,
Estaba hasta hace muy poco conectado aquí escuchándote, pero me escribió internamente que se tenía que retirar Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, Pachito es un gran amigo, él era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Y me dijo, Diego, pregúntale a Ernesto, que además de decano, estaba en el ministerio. ¿Qué relación tiene que ver entre el deporte y la educación? Mira, él se retiró en el momento en el que estabas hablando imagino la respuesta que vas a dar, pero por favor, ¿qué relación existe entre un ministerio del deporte y los temas de educación desde la perspectiva de un decano que fue ministro de educación, de deporte? Pues Diego, mira, y a Francisco que pronto se tuvo que retirar, es fundamental. O sea, esto no es que el deporte es un área que complementa, no. Hay un error histórico que tuvo Colombia hace muchos años y es una opinión personal. Aquí quiero decirlo, esta es una opinión personal. Hace unos años decidió sacarse de la básica escolar la educación física. Ustedes hoy no encuentran en un currículo de básica la educación física, sino que simplemente a los niños se les pone a hacer deporte como una cuestión aislada. Yo creo que ese es un error fundamental en la educación, porque el deporte te enseña cosas que incluso se aprenden inconscientemente. Y recuerden ustedes que el inconsciente muchas veces es el que domina al consciente. Enseñarle a un niño a patear un balón, a recibir un balón, a tener esa motricidad, pie, ojo, pie, mano, cabeza. Y cuando lo pasas simplemente por el lado, como si fuera una cosa, una costura, perdónenme la expresión, pues lo que estás haciendo es deteriorar el aprendizaje de los niños. Qué tristeza es ver que hoy le tenemos que suplicar mucho a muchos, a nuestros hijos. Yo tengo dos lindas niñas, pero que salgan a jugar, que salgan a correr. La tecnología, lo decía ayer Farid Mondragón en una especial conferencia que nos hizo, que es una lástima que nos ha unido la tecnología, pero también nos ha deshumanizado un poco y sobre todo en lo que tiene que ver con el deporte. Entonces, primero, decirte que en los años iniciales de un ser humano, el deporte es fundamental. La motricidad, la capacidad que tienen de entender un contexto social cuando están aprendiendo a través del deporte es fundamental. Y ya en edades más avanzadas, llamémoslo en la adolescencia, en la primera adultez y más adelante, pues el deporte es un generador de hormonas cerebrales muy importantes, como lo son la dopamina, las endorfinas. Después de 10 minutos que tú comienzas una actividad física, puede ser de muy baja intensidad o de alta intensidad, el cerebro inmediatamente activa estas hormonas. ¿Y cuál es la importancia de estas hormonas? Que el nivel de aprendizaje se aumenta, el nivel de creatividad se aumenta y una cosa muy especial, cuando eres creativo, cuando tienes ese motor hormonal en el cerebro, la capacidad de adquirir criterios sobre lo que aprendes es mucho más alta. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los libros de neurociencia, los pueden consultar, ahí están. Entonces, a mí me parece increíble que cuando uno habla de educación, se deje el deporte y la cultura como una cosa, ya no es que al niño, ¿cómo es de importante en la educación de los niños aprender a tocar una guitarra, una flauta, un piano, cualquier instrumento, ponerlos a escuchar música, incluso la poesía, etcétera? Todo esto es un conformador cerebral. ¿Por qué lo digo? Repito, para no extenderme, porque el inconsciente domina al consciente, así no lo creamos. Y toda la dosis de información que le podamos dar a través del deporte, de la cultura y de otros ámbitos al cerebro, siempre va a redundar en que tengamos mejores ciudadanos y obviamente mejores alumnos en el aula escolar y en el aula universitaria. Buenísimo la forma en la que lo enganchas. Voy a meter en camisa de 11 varas a alguien que de pronto conoces. Aparece ahí en pantalla como Andrés Novela. Andrés Mauricio, ¿activas tu cámara, por favor? Tienes apagado el micrófono, Mauro. Hola, ¿cómo vas, Diego? Hola, Andrés Ernesto, buenas Mauricio. noches. Tiempo sin saludarte, hermano. Hola Andrés, qué placer volverte a ver. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿tú qué tal? Con una deuda de Bien. reunirnos, hermano. Te voy a molestar en estos días. Vale, cuando quieras, sí ¿Por señor. qué Bien. voy a meter en camisa de 11 varas a Andrés Mauricio?
Pues obviamente ustedes se deben conocer de su época en la Sergio. Andrés Mauricio manejaba los temas de educación continua, que también tuvo una larga experiencia en la Universidad de los Andes. Mauro, ahorita estás es con Planeta, ¿cierto? Manejando temas también Ahora, de universidades. ahora soy el director para Planeta Formación y Universidades. Tenemos una red de más de 26 universidades alrededor del mundo. Yo estoy representando eso en Colombia y por eso necesitamos reunirnos, Ernesto. Ahí quiero mantener vínculos igual con la Sergio y mucho por hacer por ese lado. Cuenta con eso. Eh, claro que sí, lo sé. Oye, ¿Cuál es la Ernesto, pregunta, Diego? es que tú hablaste todo el tiempo, Ernesto, en esa pregunta final de lo correspondiente a los niños y cómo deberíamos incorporar esta formación física, educación física, nuevamente dentro de las estructuras curriculares. Y Mauricio le toca una labor importantísima, el long life learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Eh, Aunque el énfasis, Ernesto, lo hiciste en esa etapa inicial en la cual deberíamos generar una gran empatía entre los procesos formativos de educación y los procesos del deporte, Mauricio, ¿no deberíamos también hacerlo a lo largo de la vida y con todos aquellos que estamos con una necesidad de reentrenamiento? ¿De qué manera Ernesto nos sacó de taquito? Nos dijo, esto es con los muchachitos, a mí los viejitos calvos como ustedes no nos metamos en ese lugar. Mentes Muy brillantes. bien, muy bien. Muy bien, Diego. Mira, yo estoy totalmente alineado contigo. De hecho, una de las cosas, y lo digo con el cariño y el aprecio que le tengo a la Sergio, una de las cosas que veníamos haciendo era precisamente eso, tratar, y hoy día también lo venimos haciendo desde Planeta, y es cómo hacer y mantener de manera activa la formación y, digamos, esas mentes brillantes que podríamos estar diciendo de manera irónica, pero que en ningún momento de la vida se debería desvanecer. Y yo creo que definitivamente, yo creo que la pandemia nos ha llevado a caer en cuenta de eso, ¿no? De hecho, muchas personas, digamos que a lo largo del tiempo que he estado en la parte de educación, hoy día me buscan sobre todo para acompañar e identificar qué fortalezas o competencias son las que se tienen que hacer, porque definitivamente ese mapa cambió por completo. Y hay un tema que tiene mucha relevancia y que se viene tomando mayor interés y tocándolo con todo lo que Ernesto hizo desde el ministerio, es que definitivamente el deporte es una de las áreas que mayor crecimiento ha tenido. Yo creo que lo podemos ver, de hecho, en los sectores económicos, cómo ha estado eso en términos de crecimiento y cómo ha venido impactando. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir y tratar de comprarse una bicicleta en los últimos 6 meses, que viene una demanda además increíblemente alta. Y yo tengo que decir que de hecho estuve tratando de buscar una y ha sido súper difícil. De verdad que uno dice, venga, ¿qué es lo que pasa? Y cuando hablo con los diferentes almacenes me dicen, hay un tema de hecho, pues obviamente por materia prima, pero también es que hay una demanda exagerada en este momento por parte del consumidor. Entonces, yo creo que eso aunado con todo, de hecho, lo que hizo Ernesto desde el ministerio, porque se incentivaron muchas cosas, muchos temas de consentimiento, más bien de tomar conciencia, yo creo yo, y adicionalmente muy bien apalancado Ernesto con todos esos deportistas que tenemos hoy día en Colombia. Yo creo que se juntó todo eso y la gente está tomando ese principio o ese como un pilar de vida hoy día definitivamente. Yo creo que Diego, yo creo que todos estamos en un momento distinto de vida y de hecho en esa línea que estás diciendo del online learning, mira, yo tengo que confesarles una cosa acá y es, en la pandemia yo bajé 14 kilos de estar caminando, de estar haciendo ejercicio, o sea, un tema que uno dice, oiga, pero ¿a qué horas? Y de verdad que es tomar conciencia de ese tipo de cosas. Entonces, Diego, para responderte un poquito más concreto, yo creo que eso va definitivamente amarrado una cosa con la otra. Sí o sí, desde lo personal, como muy bien lo decía Ernesto, y que desde esa, de hecho, nos lo han implantado, ese tema personal, además ese liderazgo que siempre yo creo que nos dijeron y lo tenemos muy bien marcado, y es ese autoliderazgo que debemos tener para podernos transformar en todos los sentidos de nuestras vidas. Y lo quiero cerrar en la siguiente forma, y es,
Hoy día las universidades en Colombia, yo quisiera que se diera mucho más. La Sergio viene haciendo unos ejercicios bastante interesantes desde las facultades, y voy es al punto de se está tomando conciencia de la formación desde el punto de vista gerencial, administrativo, operativo, técnico, de todas las cosas que tienen que ver con temas de deportes. Y cada vez la oferta, de hecho yo se los digo, nosotros, de hecho en la red, y paréntesis, pero en la red tenemos una universidad dedicada únicamente a temas de deportes, pero a su vez ya cada una de las escuelas que nosotros manejamos tienen programas orientados en ese sentido, maestrías orientadas en ese sentido. Y en Colombia creo que todavía tenemos un espacio muy grande para hacerlo, que evidentemente yo creo que se tiene que hacer acompañado de parte del gobierno, porque son programas que no son necesariamente económicos, por lo tanto se necesitarían unas ayudas, porque también es cierto una cosa, la formación o los ingresos que tienen hoy día o la capacidad de pago que tienen las personas que podrían hacerlo dentro de, o esos actores del deporte, no todos tienen la capacidad para poderlo hacer, y es de las barreras que nos hemos encontrado. De hecho, en otra de las universidades que estuve, intenté hacer cosas con ESADE y nunca se pudo hacer, pero es más un tema de poder adquisitivo, más no porque no hayan ganas. Hay muchísimas ganas acá, y yo creo que ahí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para poder hacer una cosa que siempre he dicho, y es cómo unimos y hacemos ese círculo virtuoso entre la academia, entre el sector público, el gobierno y el sector privado. Teníamos que hacerlo, y es la única forma que en este caso, sobre todo en el deporte, podríamos llegarlo a hacer. Y sí o sí va creciendo, y es la forma de mantenerse el on-life learning en el sector. Qué pena si me extendí un poco, Diego, pero me Tranquilo. tocaste y ya está. Innovación del ser para trascender, como lo dijo Ernesto. Oye, Ernesto, y enganchando lo que Andrés Mauricio nos acaba de mencionar con un comentario que nos dejó Javier Torres en el chat. Eh, Hay un tema de recursos, clarísimo. Y esto nos lo plantea Javier en su aporte, en su indagación contigo, Ernesto. Tú cerraste tu presentación, Ernesto, hablando de este programa tan bello de nuevos posibles deportistas. Tema de financiación. Javier expresa, oigan, Barcelona 92 y una corresponsabilidad gigantesca del sector empresarial, del sector privado, con apadrinamiento de los deportistas, con lo cual lograron en ese momento en España una disparada en las calidades y en las cantidades de deportistas. Ernesto, ¿cómo lo manejaste o cómo quedó amarrado en ese proyecto tan bonito que nos describiste y que cerraste con ese video tan vendedor? Pues Diego, mira, voy a devolverme un segundo al Long Life Learning, y por eso la palabra que puse en la segunda o tercera diapositiva de la neuroplasticidad para mí es fundamental. La neuroplasticidad no tiene edad. Lo lindo de esto es que uno puede seguir aprendiendo, las neuronas pueden seguir teniendo conexiones positivas de aprendizaje hasta el último día de nuestras vidas, y los que creemos en la transformación energética, pues hasta más allá con el cosmos y el universo. Pero quiero decir algo, la neuroplasticidad en la edad nuestra, con esa experiencia y con esa madurez, es la que permite que los académicos de alto renombre, como son todos ustedes, permitan que cuando lo unen a esa emoción, a esa inteligencia emocional, porque es que lo que a mí me ha preocupado de la academia siempre es quedarnos tanto en la razón, en el 2 más 2 es 4, eso es claro, eso es necesario, pero cuando dejamos que el cerebro se inspire, le damos esa dosis de contenido, llamémoslo así, dopamínico, por ponerle un nombre, inmediatamente brotan ideas espectaculares. Pero además la academia se vuelve parte activa de la sociedad. No nos ven como unos, perdónenme, ratones de laboratorio, sino que nos ven como una parte activa de la sociedad, y evidentemente, para no dejar eso en el aire, que son solo los jovencitos, la neuroplasticidad está a la orden del día para el que la quiera trabajar. Respondiéndote la segunda pregunta, yendo también a lo que comentaba Andrés, las políticas del deporte tienen que ser políticas de Estado, y los recursos tienen que ser, y por eso en Talentos Colombia lo dejamos en la ley,
y aproximadamente 15.000 millones de pesos al año irán encaminados a ese relevo generacional que son los talentos Colombia. Entonces, tú en Colombia no te puedes confiar, porque ustedes conocen muy bien nuestro sistema, de que una política de gobierno perdure por ese afán de los que llegan de pronto de borrar lo que habían hecho los de atrás. Entonces es preferible dejarlo en la ley en la que va a reformar el deporte, primero con recursos asegurados, segundo con metodologías aseguradas, es decir, porque es tan importante los recursos como las personas que están detrás, los académicos, los educadores físicos, las universidades. Y tercero, debe salir en los próximos días del Ministerio de Hacienda el concepto favorable para algo que denominamos becas por impuestos. ¿Qué significa becas por impuestos? Significa que cualquier persona, natural o jurídica, que quiera apadrinar un deportista que ya está en el proceso de Talentos Colombia de alto rendimiento, le podrá pagar su universidad, su colegio, su posgrado y al final de año lo podrá descontar de su declaración de renta. Ese va a ser, digamos que la cúspide de lo que es educación y deporte dentro del sector deportivo y nosotros creemos que va no solo a enlazar esa relación del alto rendimiento entre el particular y entre, obviamente, el deportista. Y por último, la empresa privada es fundamental. No hay esquemas en el mundo, salvo 2 o 3 grandes poderes como lo son la China, Cuba, pues por su estilo de gobierno, pero de resto, la empresa privada es fundamental en el inicio y en la parte profesional. Por eso es que tú no ves equipos de profesionales que su nombre no tenga una marca importante detrás. No está en la liga inglesa ninguna ciudad que no tenga una gran marca. No hay estadios que hoy no tengan una gran marca detrás. Y por eso, digamos, y voy a poner un ejemplo específico en Colombia, Colsanitas, lo que ha hecho con el tenis. Pero si ustedes ven, hay un factor de semilleros en la Federación de Tenis Colombiana que comienza con la droguería alemana. Pero después los captura ya en el proceso hacia el profesionalismo, Colsanitas, y han visto los resultados que hemos tenido. Entonces, esa decisión del empresariado de apoyar el deporte es fundamental. Pero por otro lado, el gobierno tiene que dar los incentivos para que ese apoyo se dé. Y le he dicho a muchos empresarios, muchas veces es mejor tener un deportista que publicite su producto a gastar miles y miles de millones en grandes campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque son esos ídolos positivos los mejores vendedores de productos porque la gente cree honestamente en ellos. Cree de verdad que pueden transformar sociedad. Entonces aquí hay muchas aristas, pero para ser muy concreto, la plata para los talentos Colombia quedará asegurada en la ley que reforma la ley del deporte en Colombia y que debe quedar finalizada a final de 2021. Ernesto, súper interesante la forma en que lo planteas. Javier, no sé si quisieras complementar con algún tema la respuesta que nos acaba de hacer Ernesto. Todo bien, todo claro. Todo bien y nada que ver a lo que decía nuestro querido. Sí, no, pues, evidentemente están en eso y es casi la única manera de que al final haya un nivel importante en los deportistas. Eso está por descontado. Yo lo que pasa es que tuve, eso era en 1988-89, cuando yo hice SADE, o sea, hace una pila de años. Mi profesor de marketing participó en la candidatura de Barcelona 92. Y el tipo nos contó unas anécdotas que parecen graciosas, que parecen surrealistas, pero que eran verdad. Y contaba que él se dedicó a darle cursos a todos los botones de los hoteles de 5 estrellas de Barcelona, a darle cursos sobre el tema de Barcelona 92. Y él decía, para que si mañana uno de los representantes que viene a ver si la candidatura nuestra es buena se sube al ascensor, el botón le va a decir que Barcelona es un sitio magnífico, que no, estaban preparados. Pero es que el tipo contaba
que se dedicó también, porque claro, los representantes venían con sus esposas y a las esposas les daban un tour. Entonces llegaban a una tienda de, no sé, de bolso o de alguna historia, y la señora de la tienda decía: ah, usted viene con el Comité Olímpico, usted va... No, no, mire, le voy a regalar yo a usted. Nada de regalo. Estaban aleccionados y los regalos estaban previstos. O sea, una cosa impresionante. Bueno, y lo consiguieron. Bueno, también estaba Samarán, que era en su momento el presidente del Comité Olímpico, y hizo mucho por eso, pero detrás, entre bambalinas, había mucha historia, sí. Todo un proceso que tiene que ver con la preparación de nuestros deportistas y como un elemento clave en el proceso de transformación de la sociedad. Ernesto lo dice muy bien en su título: Innovación del ser para trascender. Ernesto, muchísimas gracias. Qué interesante lo que compartiste con nosotros, y tendremos muchos espacios para continuar trabajando. En particular, y ahí meto la mano desde el punto de vista personal, como comentaba al inicio, estoy haciendo una investigación postdoctoral financiada por la Fulbright en temas de política pública en educación. Me diste 3 o 4 soltadas, así que dije, ¡ouch! Y esto no lo he puesto y esto me falta. Así que hablaremos también como Andrés, que ahí también me está levantando la mano, y como Javier, que también me está levantando la mano. Entonces, Andrés, muy rapidito, y Javier, y cerramos. No, bueno, yo solamente una cosa, que aprovechando que, bueno, que Ernesto ahora es el decano de la Prime, yo creo que habría que buscar alguna manera de que SADE y Prime hicieran alguna cosa en conjunto. Me parecería muy bueno. O sea, yo lanzo la idea y creo que puede ser buena. Claro que Porque sí. imagino también tendréis antiguos alumnos, se pueden hacer muchas cosas en conjunto y me parecería fenomenal. Buenísimo, Javier. Así lo haremos. Y sobre todo por lo que Luis Vives, además es profesor de nuestro Executive MBA, pues ahí vamos a comenzar en ese camino. Luis Vive el comodín de SADE. O sea, Luis Vive ¿Necesitamos alguna cosa? Eso, llamemos a Luis. Impresionante este hombre. Bueno, Andrés Ernesto, Mauricio. y Luis estaba también en el post-MBA, y yo espero que todavía siga en el post-MBA, que cuando salía ahí lo teníamos, y él de hecho hace poco que hablé me dijo que venía, no sé si al final lo va a hacer virtual o no. No he hablado. No, yo quiero que venga y lo hagamos presencial. Bien, Ernesto. Octubre. Oye, Ernesto, ahí tipsito, y luego lo hablamos, pero para volver a dictar clase en el post-MBA, ¿vale? Pero luego lo hablamos. Pero el tema es, la pregunta es la siguiente, de anécdota. A mí me gustaría que nos compartieras cómo fue ese rollo de la Copa América, hermano. Bueno, Aquí en secreto, fresco. Mire, eso pasó de la siguiente manera. Nosotros estábamos firmes, éramos sede ya oficial cuando empiezan estas protestas. Y obviamente empezó el crecimiento nuevamente del tercer pico dado de la mano a las protestas. Tuvimos una decisión muy compleja y fueron unos partidos de Copa Libertadores. No sé si tú te acuerdas. Los primeros partidos tocó llevárselos para Paraguay. El presidente Domínguez de Conmebol, con quien tengo una excelente amistad, me dijo: Ernesto, esta semana se ve muy duro Colombia. Fue la muerte de este muchacho, el de Pereira, ya se nos olvidó el nombre. ¿Te acuerdas que eso tuvo tanto revuelo? Se me olvida ahorita el nombre. Bueno, entonces él nos dice: oiga, me voy a llevar los partidos para Paraguay, esperemos que baje un poquito la marea. Lucas. Y se llevan los partidos para Paraguay, pero entonces me dice: la próxima semana, que es el partido del Junior y no me acuerdo, de Santa Fe tal vez, no me los puedo llevar, ustedes tienen que mostrar la capacidad que tienen de controlar la situación, y paralelamente los contagios subiendo y las muertes subiendo. Y nosotros por otro lado diciendo: hombre, pero es que Argentina está igual. O sea, Argentina en un momento estaba peor que nosotros, cosa que dijimos, en algún momento se pensó: oiga, toda la Copa América se va a venir para Colombia. Esa semana se hicieron 2 partidos en Barranquilla, ¿te acuerdas? No se hicieron en el Metropolitano
que además tiene un eje digamos, mucho más grande para cuidarlo que el Romelio Martínez, que está en la mitad de un barrio. Nos enteramos posteriormente por información, ustedes vieron ese gran movimiento en redes de no a la Copa América, de que la Copa América estaba manchada de sangre, que Colombia era un país violador de derechos humanos, bla, 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 toda esta campaña multinacional que se generó en contra de nuestro gobierno, pero además en contra de la Copa América. Vienen esos dos partidos y recuerda tú lo que pasó, como dice uno, cuando las cosas no están para uno, no se dan. Empiezan los gases lacrimógenos y fue uno de los peores días de brisa en Barranquilla. Y la brisa, en vez de soplar hacia el otro lado, sopló hacia el estadio. Y todos los gases se metieron al campo de fútbol y fue las imágenes que tenemos de River Plate, del Atlético Mineiro, más lo que se veía en redes sociales de afuera. Entonces el presidente, después de los dos partidos, me llama y me dice, mire, hay países que están pensándolo dos veces si la Copa América se hace en Colombia. La verdad es que pues era una decisión difícil. Yo le comenté al presidente y le dije, presidente, tenemos una opción y es plantear que no se haga ahorita, que se haga en noviembre. Podría hacerse sin los jugadores estrella y nos da además un año, que fue la idea mía, un año antes del Mundial, porque el Mundial va a ser en diciembre del próximo año, de mirar nuevos jugadores en todo el continente, porque eso es lo que necesitamos. Mire ahorita cómo estamos sufriendo por ver nuevos jugadores. Al final eso no se dio, entonces se le hizo la propuesta a Conmebol y definitivamente se fue. Se fue para Argentina, con tan mala suerte allá también, que pues obviamente por temas de salud no se pudo, y en Brasil pues se dieron el lapo y lo hicieron. Entonces esa es realmente la historia de la Copa América. Muchos trataron de decir que sí había sido un gran fracaso mío. Yo la verdad pues respeto esas opiniones. Yo la verdad pues no creo que haya sido así, pero pues como dicen, para gustos los sabores y independientemente de lo que haya sucedido, creo que les voy a decir aquí muy honestamente, para mí fue una tranquilidad que no se hubiera hecho, porque era un mes que íbamos a tener aquí selecciones de diferentes países y quién sabe, como dice el doctor Diego, una trapisondada de alguno de estos tipos metiéndose a un estadio, mandando un mensaje a nivel internacional, eso no hubiera caído bien al país. Así que en buena hora se hizo como se hizo y pues como dicen los creyentes, Dios sabe cómo hace sus cosas. Ernesto, muchísimas gracias, y a todos los que estuvimos conectados escuchando esta interesantísima intervención, muy agradecido por aceptar la invitación y nos veremos. Esto estamos retomando nuevamente para que continuemos en nuestras actividades de manera periódica. Que tengan una muy buena noche y Ernesto, muchas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo, feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas Cuídense. gracias.